We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. At the foot of the ladder, the LEM footbeds are only depressed in the surface about 1 or 2 inches, although the surface appears to be very, very fine-grained as you get close to it. It's almost like a powder. Ground mass is very fine. I'm going to step off the LEM now. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Hola amigos, ¿qué tal? Hoy es un día importante para la humanidad. Se cumplen 54 años de que hicimos un logro verdaderamente increíble, que aún hoy en día 2023, 54 años después, cuesta creer esa hazaña. Así es que voy a estarles hablando sobre una charla que años atrás hice un resumen de cosas muy puntuales, importantes sobre lo que fue el proyecto Apolo y cómo llegamos a la Luna, basado principalmente en lo que fue un artículo de Joel Achenbach en la revista National Geographic del año 2009. Y se resaltaron muchos puntos interesantes que quiero transmitirles para que vean la importancia de lo que sucedió hace 54 años. Esto, como todo, tiene un antecedente. Ya para el año 1951-52, consejo científico de un grupo de científicos a nivel mundial empieza a sondear la idea de que hay que hacer un año geofísico internacional para el año 1957, desde el 1 de julio hasta el 30 de diciembre de 1958. ¿Y por qué este periodo? Porque era en donde se pensaba que iba a darse la mayor grado de actividad solar. Entonces era el momento adecuado para esto. Y fíjense que la relevancia que tuvo, que más de 66 países en conjunto con 30.000 científicos a lo largo del mundo participaron en este evento, en donde inclusive nuestro país, Panamá, formó parte de este equipo, en donde una de las funciones principales era investigar sobre, como dijimos, actividad solar, pero también hidrografía, aspectos de los vientos solares, aspectos del magnetismo, aspectos de los océanos. Entonces iba a ser muy importante. Inclusive dio pie para que potencias en ese entonces como Estados Unidos y la Unión Soviética vieran o dijeran que iban a hacer el lanzamiento de satélites artificiales. Entonces se hizo básicamente una actualización en muchos campos de la ciencia, como están apreciando ahora mismo, e inclusive también la formación, o dio pie a la formación de un equipo para el estudio de la Antártida. Entonces, en este marco, ya en el año 1957, la Unión Soviética lanza el Sputnik, la primera sonda espacial, que fue un acontecimiento importante el 4 de octubre del 57. Y obviamente también en los Estados Unidos se da el proyecto Mercury, que era un proyecto que era destinado a
llevar al ser humano al espacio y traerlo de vuelta. Obviamente tenía que ser a través de una nave que fuese segura. Íbamos a ir al vacío, no se conocía exactamente bien qué significaba eso, las fluctuaciones de temperatura, de radiación, cómo iba a ser la reentrada a la atmósfera. Era un campo verdaderamente hasta cierto punto teórico, pero la curiosidad del ser humano, el apoyo que se da en todo este tipo de proyectos nos lleva a lo que posteriormente fue la culminación y hacer una hazaña increíble como fue llegar a la Luna. El proyecto Mercury, formado por, se decía, el proyecto de los 7 grandes personas de la aviación de los Estados Unidos y que posteriormente llegaron a ser astronautas. El proyecto Apolo empieza a dar sus pininos en el año 1960, un aspecto ya más ambicioso, porque este era de llevar una nave espacial a la Luna que diera la órbita, de ser posible que aterrizara y volviera. Y posteriormente, con las declaraciones del presidente Kennedy en 1961, cuando dijo que en la década del 60, antes que culminase, íbamos a ir a la Luna, este proyecto se tuvo que modificar para llevar efectivamente no solo la nave, sino al ser humano y traerlo de vuelta sano y salvo, que es la gran hazaña de la que debemos estar orgullosos todos los seres humanos. En este interín de pruebas, de aspectos que tenían que hacerse para esto, bueno, Yuri Gagarin fue en la nave Vostok. Fíjense ustedes lo diminuto de esto. Fue el primer hombre que fue al espacio en esto de la carrera espacial que tenían estas superpotencias, pero fue un logro increíble y un avance para lo futuro que se necesitaba. El primer norteamericano, John Glenn, que fue al espacio, también muy distinguido. Y dicho sea de paso, quiero decirles que, bueno, mi nombre, yo soy Yuri John, casualmente por estas dos grandes figuras, personas que fueron al espacio en su momento e hicieron un hito en la historia. Bueno, también me llamo Patricio por mi bisabuelo Patricio Sánchez. Y fíjense aquí, esto fue en la ciudad de Panamá, cuando los astronautas que en ese entonces que se estaban entrenando en el año 1961, envueltos en todo este proyecto, vinieron a Panamá, la jungla, para recibir un entrenamiento, y entre ellos aquí estuvo Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna. Así que la verdad que es increíble esta foto al respecto. Ahora, definitivamente el proyecto Apolo, yo pienso que hasta el momento nada ha superado la grandeza de este proyecto, porque fue algo verdaderamente para su época muy espectacular. Se necesitó de mucha creatividad tecnológica, de mucho coraje, de aspectos administrativos para tal efecto. Por supuesto que hubo que tener la voluntad nacional del pueblo norteamericano, que fueron los que estuvieron inmersos netamente en esto, y también el aspecto político importante en todo este tipo de movimientos. Así que se tuvo que reunir una serie o darse una serie de circunstancias para que se llevase a cabo este magno proyecto. Entonces, en las especificaciones del programa Apolo había que hacer un cohete de más de 110 metros de altura, imagínense, que tenía 2.700 toneladas de oxígeno líquido,
viajar a un mundo sin atmósfera, tenía que tener obviamente no solo sacarlo de nuestra órbita o más allá de la órbita, sino que tenía que ir a la Luna, orbitar sobre la Luna, tenía que haber un módulo lunar que descendiese y posteriormente romper lo que sería o regresar a la órbita de la Luna para luego entonces llegar a la Tierra. Verdaderamente pareciera todo esto de ciencia ficción todavía hoy en día. Y dicho sea de paso, estamos en la vuelta nuevamente hacia tratar de ir a la Luna para posteriormente, como ustedes saben, ir a Marte. Entonces, todo este tipo de circunstancias no fue fácil. Se requirió de muchos aspectos tecnológicos para tal punto. Entonces, no todo fue sencillo, hubo fiascos, hubo tragedias, como en todo el proceso de investigación. Obviamente el aspecto del ensayo y error en uno de los segundos vuelos espaciales, Grissom, posteriormente en el 67 muere el propio junto con otros 2 astronautas cuando se incendia esta nave, y esto fueron golpes muy duros. Muchas veces el programa estuvo a punto de cerrarse. También los soviéticos tuvieron bajas, fueron ocultas, no se mencionaron, pero las hubo. La muerte del mismo Sergei Korolev, que era el que dirigía todo el aspecto en todos los sentidos del programa espacial de la Unión Soviética, lo cual fue obviamente un golpe fuerte para su proyecto en ese entonces. Entonces, simplemente recordar es vivir. ¿Dónde estábamos en ese momento? Bueno, yo apenas tenía meses de nacido, probablemente estaba recibiendo tetas de mi mamá, tenía solo 3-4 meses de haber nacido, pero muchas personas que quizás vean este video y que cuando hemos comentado con algunas personas mayores de probablemente hoy en día 75, 80 años, la gente se acuerda todavía de qué estaba haciendo específicamente en ese momento cuando se dio esa transmisión, que llegamos a la Luna y que posteriormente dimos el primer paso. Mucha gente me dice que se eriza de recordar simplemente esos momentos, y cuando hubo momentos de mucha tensión también, que sonó la alarma, la famosa alarma 1202, la 1201 también, no se sabía si era una sobrecarga de datos, en fin, si iba a ser posible el alunizaje. Fue tremendo esto, hasta que al fin, cuando Aldrin dijo hay luz de contacto, alunizamos. Todo este tipo de cosas es importantísima, y sobre todo cuando la frase famosa de Armstrong, un pequeño paso para el hombre, pero un salto de gigante para la humanidad. Algunos se ha traducido de otra forma, lo que sea, no, eso no importa. El sentido es que el paso de la humanidad, ese salto fue inmenso en ese momento, porque quiero que sepan que todos los avances que hoy tenemos en cuanto a tecnología de internet, satélites, etcétera, y todo eso, mucho vino de esa época. Casualmente se heredó al respecto de todos estos avances, inclusive los previos en lo que tiene que ver con el Año Geofísico Internacional y todo lo que les he comentado anteriormente, para que se diera lo que sería la tecnología que actualmente hoy vivimos. Aquí no es solo el motivo de la bandera en esta imagen icónica, Aldrin contemplándola, no es solo qué país representa, esto fue más allá, el mensaje que se dejó
Aquí unos hombres procedentes del planeta Tierra pisaron por primera vez la Luna en julio de 1969, año del Señor Jesucristo. Vinimos en son de paz en nombre de toda la humanidad. Tremendo recuerdo este. Y bueno, la importancia del programa Apolo, quizás algunos ya hoy en día con todos estos aspectos de la internet y todo de las computadoras que están a mano, de los celulares, los iPads, bueno, las tabletas para llamarlo más genérico, quizás mucha gente se ha olvidado una frase que yo la recuerdo cuando joven, en la adolescencia o en la fase ya adulta más temprana, en los años universitarios. Mucha gente decía, hombre, para que vean ustedes, si fuimos capaces de poner un hombre en la luna, ¿cómo es posible que no vamos a poder hacer tal cosa? X o Y cosa. O sea, que era un referéndum para cuando había un problema, simplemente se decía esta frase, para que ustedes vean lo impactante que fue y que sigue siendo este momento en la historia de la humanidad, en donde hubo mucho ingenio, mucho valor, muchos aspectos heroicos, mucho riesgo, pero al final se logró. Ahora, ¿qué hay de la era post-Apolo? De toda esta fase de este programa. Bueno, vino lo que es la Estación Espacial Internacional, las reparaciones del telescopio Hubble, que fueron unos grandes logros. Se dieron, por ejemplo, los transbordadores en Estados Unidos, las naves Soyuz por parte de la Unión Soviética y Rusia. Y bueno, desde el año 1972, fíjense, nadie ha ido más allá de la órbita terrestre baja prácticamente. Si no tengo algún error en esto, es probablemente que aún sea así. Pues ya se está pensando nuevamente y seriamente en ir más allá. Así que también en una era más temprana, posteriores a todo esto, ya en el año 86 y en el 2003, para mencionar dos aspectos importantes de desastres que hubo en el transbordador Challenger, en el Columbia. Y bueno, esto no es fácil hoy en día, imagínense hace 54 años. Y países como Europa, China y Japón seriamente están tratando de ampliar su cobertura en este aspecto del espacio. Los empresarios multimillonarios, como ustedes han visto, que ya llevan personas en viajes espaciales, como dando los pininos en este sentido. Así que hay una serie de situaciones que se dan y que, bueno, la humanidad sigue avanzando en el campo de la exploración. Y en 1969 realmente parecíamos que no éramos capaces, pero sí lo hicimos, señores. Lo hicimos y fuimos. Hicimos un esfuerzo extraordinario, un coraje enorme, y pudimos llegar. Cuando digo pudimos, es porque esto fue más allá de un país que fue la humanidad. Fuimos todos. En ese entonces, en este proyecto de la NASA, trabajaron más de 400,000 personas. Los esfuerzos que hicieron, como vieron, la competencia que más se tenía en la Unión Soviética, también fue un esfuerzo enorme. Los aportes que se han dado posteriormente por otros países. No es fácil, no fue fácil en aquel entonces, pero simplemente sí lo hicimos. Así que bueno, espero les haya gustado este resumen de un extracto que hice sobre la charla que en otrora di hace años atrás, pues. Así que bueno, saludos y positivo en la ciencia y la exploración.